Hola familia, bienvenidos a mi canal Entre Planos. Mi nombre es Marina y este canal será para poder tratar temas de mediumidad, hipnosis consciente y también terapia de vidas pasadas. Pretendo traer a diferentes invitados para tratar diversos temas, así que hoy os quiero presentar a una invitada muy especial. Ella es asesora del sueño en niños y realmente va a hacer algunas preguntas muy interesantes que muchas personas me escriben también por privado. Ella es Tonia Drover. Hola, pues muchas gracias por invitarme. Yo soy Tonia, soy asesora de sueño infantil y también muy creyente de todo este mundo. Bueno, a mí me gustaría también preguntarte, cuando haces asesoría del sueño infantil, ¿qué es lo que haces realmente? Enseñas el sueño autónomo a los niños. Hay niños que duermen muy mal y si les enseñas el sueño autónomo, que se enseña a partir de los 6 meses, pues entonces ya te duermen bien, sin despertares y de manera autónoma. Bueno, es que esto me parece interesante también para que mucha gente también entienda un poco lo que haces tú y lo que es tu trabajo al final. Pues es enseñar el sueño autónomo a los niños y que todos podamos descansar mejor. Muy bien, pues hoy eres libre de poder preguntar todo aquello que mucha gente también me pregunta por privado, y la verdad que me encantaría que me lo preguntaras tú, porque nos conocimos así, haciendo un café, y cuando nos conocimos me preguntaste muchísimas cosas y me sentí muy a gusto, así que me gustaría que hoy me preguntaras para que también ellos puedan saber un poco las respuestas que mucha gente también hace. Vale, pues lo primero, yo creo que nos da mucha curiosidad a todos, sería cómo una medium empieza a ser medium, es decir, cómo es la experiencia del primer espíritu que ves o cómo sientes que tú ves cosas que los otros no ven. Bueno, sí, eso es como muchas veces me han preguntado esto, y siempre digo que realmente hay todavía muchas personas que siguen pensando que medium solamente son unas cuantas personas, y siempre digo que el don de la mediumidad lo tiene todo el mundo por derecho divino, solo es que algunos ya venimos con ese don más desarrollado y otras personas necesitan aprender a desarrollarlo. Pero al final todos tenemos el derecho divino de poder contactar con esos planos y poder contactar con aquellos seres fallecidos que tenemos, y sobre todo porque dentro del libre albedrío con el que venimos a reencarnar aquí, necesitamos también ese contacto, el contacto del astral, para empezar a recordar nosotros de dónde venimos y por qué estamos aquí realmente. Y la primera vez fue cuando yo era muy pequeñita y yo no era consciente de que realmente estaba viendo espíritus, porque yo podía verlo como te veo a ti, tal cual ahora. Ese momento yo lo veía completamente nítido. Realmente no me hablaban, simplemente se me quedaban mirando y yo pensaba que estaba siendo como muy observada, ¿no? Hasta que un día, caminando con mi madre, porque estábamos yendo al parque, fue cuando me di cuenta que sí que veía personas que ella no podía ver. Y ahí fue cuando empecé un poco como a sentir que entonces no eran personas que estuvieran aquí, digamos. Porque se me acercó una mujer que normalmente no se me solían acercar y me pidió ayuda. Entonces yo paré a mi madre y le dije: mamá, esta mujer está pidiendo ayuda. Y cuando ella me miró tan extrañada y me dijo: ¿estás viendo una mujer aquí ahora mismo? No tuve ni que decir que sí, casi, porque fue como que ya entendí que ella no lo estaba viendo. Claro. Entonces yo pienso que muchos medios, cuando vemos de pequeños, no sabes que estás viendo un espíritu realmente, y hasta que no empiezas luego a entender de mayor, no entiendes muy bien realmente toda la función que estabas haciendo de pequeña. Porque tú de pequeña ya podías acompañarlos, o solo te veían como una luz para comunicarse contigo. Completamente, en verdad me ven como una luz, porque los medios realmente hay mucha gente que incluso no sabe que tiene el don de la mediumidad activo, como digo yo, porque ellos, los espíritus, nos ven como si fuéramos un foco de luz y ellos se arriman a nosotros. Entonces yo veía como había personas que se me quedaban observando, pero yo no sabía que eran personas fallecidas y no podía acompañarlas en ese momento porque no entendía nada, ni siquiera era consciente de lo que estaba viendo, la verdad. ¿Has tenido alguna experiencia de pequeña o de mayor que te haya chocado o te haya asustado o te haya traumado en cuanto a los espíritus? Sí, de pequeña sí. De pequeña sí, porque no lo entiendes, entonces vienen muchos espíritus que están enfadados, que están tristes. Entonces las personas que tenemos ese don también somos como muy sensitivas, y realmente se magnifica todo mucho más. Se te acerca un espíritu que está enfadado y tú piensas que te quiere hacer daño, y realmente no te quiere hacer daño, simplemente está perdido y no tiene a nadie más que lo pueda ver, y él siente
que tú sí lo estás viendo y que le puedes hablar. Entonces, realmente sientes bastante miedo. ¿Y cómo lo gestionas? Con el espíritu. Pues en ese momento no sabía gestionar. Yo creo que muchos medios no sabemos, y lo que nos pasa a muchos, que yo siempre lo digo, es que yo tuve que pedir, por favor, que se me bloquearan la visión. No es que se lo pidiera a alguien en sí, sino que yo todo el rato no paraba de decir necesito no ver, no quiero verlos. Y de un día para otro es verdad que dejé de verlos. Nunca dejé de sentirlos, porque yo podía ir a un sitio y sentir si había un hombre, una mujer, si era un niño. Sentía como la energía y no sabía por qué, pero sabía diferenciarlo. Pero ya no podía verlos así. Pero así ya no tenía ese miedo. ¿Y en qué momento pudiste, es decir, se te cerró el canal porque tú lo pediste, en qué momento se te vuelve a abrir el canal? Pues la verdad que tardé bastante tiempo. Porque algo que me pasó es que yo pedía todo el rato que se me cerrara el canal se me perdió y se me cerró inconsciente y conscientemente a la vez cuando yo tenía unos 11 años. Pero es que con 12 años fallece mi padre. Entonces cuando fallece mi padre es como, ostras, una medium que siempre ha visto espíritus y fallece su padre un año después y ya no puede verlo. Entonces yo estaba loca por pedir y pedir que otra vez pudiera verlo y quería verlo. Y no funciona así. No conseguía verlo y entonces no es que viniera nadie a decírmelo, pero sí que entendí que tenía que entender un poco cómo iba todo antes de... Entonces lo que hice fue empezar a meditar, la verdad. Pero pasaron años hasta que yo empecé a meditar con 18 años, ahora tengo 30. Hice muchas meditaciones y tuve que trabajar bastante el don para que se volviera a abrir. Y se volvió a abrir únicamente con las meditaciones. Empezó a abrirse con las meditaciones, pero sí que es verdad que cuando tuve mi segundo despertar, como yo digo siempre, y se abrió la puerta de par en par, fue cuando hice una sesión de hipnosis con el doctor José Luis Cabouli, que es muy famoso y tiene libros. Entonces yo, soy una persona que lee bastante, entonces leí uno de sus libros, me sentí muy identificada con uno de sus libros, de terapia de vidas pasadas, y decidí ponerme en contacto con él sin saber si realmente me llegaría respuesta o tardaría la respuesta, y en muy pocos días me contestó, conseguí una cita y hice una sesión de hipnosis. Y la misma noche, después de acabar la sesión de hipnosis, en casa me despertaron muchos espíritus y los podía volver a ver. Wow. Después de muchos años. Y a partir de ahí ya los has podido ver siempre, ¿no? O te abres o te cierras el canal. Los he podido ver, pero necesité aprender a gestionar todo bien. Me acuerdo que llamé al día siguiente al doctor Cabouli, se lo conté, y él me explicó un poco cómo podía gestionarlo también para que no vinieran todos de golpe. Entonces sí que es verdad que como que yo les dije no podéis venir todos, pedí que por favor solamente se me pudiera ver cuando fueran muy importantes. Entonces poco a poco, con algunos consejos, aprendí a cerrar el canal y solamente abrirlo cuando yo quisiera, o a que solamente pudiera ver cuando es un caso muy importante. Claro, eso es práctica, evidentemente, ¿no? Sí, es que es verdad también que al principio necesitaba la práctica porque yo estaba trabajando en la hostelería y creo que nadie se puede imaginar lo que era ir a la hostelería, tener que estar atento de tus clientes, de tus compañeros, y a la vez estás viendo los espíritus que traen tus clientes. Claro. Porque muchas veces es que era muy fuerte, porque muchas veces en cocina me decían, es que a lo mejor se te ha olvidado algún plato, ¿no? O no estás pendiente, estás despistada. Y yo por dentro pensar, no, estoy demasiado atenta para todo lo que estoy gestionando a la vez. Claro. Y eso es muy difícil de que la gente lo entienda. Y yo, por lo que necesité sobre todo cerrar el canal, es porque yo estaba trabajando y tú no puedes estar viendo tampoco los espíritus todo el rato. Claro. Pienso que igualmente muchos mediums también han tenido que trabajar esa parte. Abrir y cerrar el canal cuando... Hombre, claro, es que si vas por la calle y de repente... ¿no? O en un restaurante, como dices. Sí, sobre todo en sitios públicos es muy difícil. Hay gente, sé de mediums que también, amigos que tengo, me han dicho que todavía no saben gestionarlo de todo y se han alejado ellos de los sitios públicos. Ah, bueno. Es una medida, pero realmente si algún día te apetece ir a un centro comercial, pues es una pena que tampoco puedas ir. Porque... Tienes que saber gestionarlo, ¿no? Cosas sobre los sueños y sueños sí. lúcidos. Es un tema que me interesa mucho. Vale. ¿Qué te gustaría saber de los sueños lúcidos? Bueno,
Todo. Es un tema muy extenso también. Claro, yo he tenido bastantes sueños lúcidos, se me han presentado muchas cosas en los sueños lúcidos y me choca el cómo luego por la mañana recuerdas tan bien lo que ha pasado como si hubiera pasado ahora como estamos tú y yo. Es decir, cuando soñamos estamos en el astral. Sí y no. Vale. Porque, yo suelo llamarlo como el mundo de los sueños. En el momento en el que tú te vas a dormir, pasas por diferentes planos y diferentes fases del sueño, que realmente es lo que yo hago también con la terapia de hipnosis, es como introducir en diferentes fases, ¿no? Entonces, si tú llegas a cierto nivel de subconsciente cuando estás durmiendo, se empieza a abrir la puerta del astral, como digo yo, que la puerta del astral son muchas puertas, porque tienes los viajes astrales, tienes el sueño lúcido, luego tienes veces que también vas a acceso y recuerdos de vidas pasadas, entonces pasan muchas cosas ahí, pero realmente cuando tú te despiertas y eres plenamente consciente de un sueño, aunque recuerdes poco o mucho de ese sueño, es que tú has estado en un lugar, has estado en una sección del astral, has estado en un plano y sí que has vivido una situación, ya sea por aprendizaje, ya sea que a lo mejor también has ido a una parte del astral y también has contactado con un ser fallecido, porque mucha gente contacta con sus seres fallecidos durante el sueño y dice, no, es que yo he soñado con este familiar o vino a visitarme mi madre. Y lo recuerdan perfectamente y recuerdan perfectamente cómo vino, cómo venía vestida, incluso el mensaje. Exacto. Y eso es un encuentro. Total. Es un encuentro totalmente, porque realmente cuando yo hago la terapia de hipnosis te llevo al mismo sitio donde esas personas han podido tener ese encuentro. Qué fuerte. Y también en los sueños te puedes comunicar con tus guías. También, de hecho, en la mayoría de veces. Muchas veces los puedes ver y otras veces no, porque realmente hay veces que tú estás en una situación, en una parte de ese plano, y tienes una voz contigo que te está ayudando y es tu guía y no lo estás viendo, pero te está ayudando. Y hay otras veces que sí que incluso puedes verlo y ni siquiera saber que es tu guía. Fuerte. Vale. Hay mucho en el tema de los sueños, en el tema del sueño lúcido. Es muy bonito. Y en cuanto a lo que comentas de la voz, o sea, cómo diferenciar cuando es tu voz, tú, o tu voz interior o tu voz de los guías. ¿Cómo diferencias? Claro, es que está como la voz interior, que yo la llamaría como tu voz del alma, realmente, que también está tu alma, que es muchas veces la que está por esos planos cuando nos metemos en el sueño. Y luego está la voz de los guías, que no suena como la tuya. Es como si tuvieras una segunda voz en tu cabeza, porque todo es telepático. Por eso las personas que hacen registros acásicos, las personas que hacen varios tipos de canalización, les llega el mensaje con una voz que saben que no es la suya, porque se escucha en su cabeza, pero con un tono diferente. O también incluso cuando a veces no se diferencia el tono, es más la información. Cuando te llega una información que tú no tenías ni idea, que no tenías cómo poder saberla, y de repente te ha llegado ese mensaje, es la voz de uno de tus guías. Y cuando haces, por ejemplo, una hipnosis, tú y yo hemos hecho una y fue una de las preguntas que te hice, ¿cómo diferenciar cuando estás en la hipnosis que todo lo que estás viendo es real y no es que tú te estés montando por ejemplo, pongo en contexto, yo en mi caso quería ver a mi abuela, ¿no? Sí. Claro, yo visualicé a mi abuela. Quería verla, la vi. ¿Qué fue? ¿Mi imaginación? O sea, yo sé que no, pero la pregunta es esa. ¿Fue mi imaginación o fue lo que tenía que ver porque estaba en hipnosis? Claro, eso es algo que me pregunta mucha gente, porque hay mucha gente que me dice, claro, pero la mediumidad con hipnosis, ¿realmente tú me introduces algo para que yo pueda ver eso? ¿Yo puedo ver porque ya tengo la imagen de esa persona fallecida? Y la respuesta está en todo lo que tú sientes mientras el viaje, y también está la respuesta en el mensaje que se te da. Porque realmente tú no vas a inventarte el mensaje que te está dando el otro ser. En este caso sería como el espíritu de tu abuela, si te dio el mensaje, que no recuerdo muy bien si te dio un mensaje o no en la vez que hicimos la sesión.
No, no. Claro, por eso, cuando a alguien le da un mensaje sería como otra señal. Si no le dan un mensaje, será mucho por las sensaciones. Todo lo que tú estás viendo durante el proceso hasta llegar a ver a tu abuela. Incluso lo que suele pasar es que durante el viaje no ves solamente a tu familiar, sino que o a la entrada o a la salida normalmente sueles ver algún espíritu más. Porque como nos estamos metiendo por esos planos, vamos a buscar a tu familiar. Pero es que aparte de buscar a tu familiar, nos estamos metiendo en un plano donde hay muchas más almas también que están esperando, que están allí. Entonces, siempre que he hecho alguna hipnosis, la persona siempre se ha encontrado con alguien más, tanto al principio como al final. Y no recuerdo si tú te encontraste a alguien, yo creo que sí, pero no lo recuerdo. Yo me encontré 4, 5, 6 personas por ahí. Sí. Claro, es que ahí está, porque si tú, por ejemplo, tú podías verlos, te pudieron dar un mensaje o no, pero igualmente es como que dices, ¿cómo puede ser que yo me esté inventando a lo mejor la cara, el aspecto físico de una persona que no he visto en mi vida? Claro. Es fuerte, sí. Sí, es muy fuerte. Es una experiencia es que es muy fuerte. fuerte. Yo pienso que no todo el mundo está preparado para escuchar estas cosas. Porque estos temas también, según con quién los hables, te miran raro. Sí, totalmente. Y es la Todavía verdad. hay mucho condicionamiento a día de hoy. Y sí que es verdad que todo es por miedo y por falta de entendimiento. Pero mucha gente se cierra ya solamente por el miedo. Y mucha falta de fe también. Totalmente. Muchas veces también es así, la verdad. Pero claro, al final las respuestas están ahí. Tú al final cuando estamos en esos planos ves a alguien más y no puede ser que te estés creando de la nada el aspecto físico de una persona que no has visto nunca. Incluso un nombre que te llega que a lo mejor tampoco no sabes de dónde ha salido ni por qué antes de que nosotros volvamos a este plano. Eso es lo más difícil, creo yo, de explicar cuando alguien te pregunta ¿esto me lo he imaginado yo o no? ¿O cómo ha sido? Aunque yo siempre digo que imaginar es canalizar. Es que tú me hiciste una explicación muy buena de eso que me dijiste. Yo te hice una pregunta tipo así, tú me dijiste, es que nos han metido en la cabeza que imaginarnos las cosas, o sea, como que en nuestra cabeza nos lo imaginamos todo. Sí. Cuando no es así, porque si imaginamos esto, no dejamos llegar, es decir, pasa lo que me pasaba a mí, pensar que todo es mi imaginación, cuando no. Claro, para mí es un concepto erróneo porque realmente imaginar para mí es canalizar. Porque si yo hago una meditación y digo, vamos a imaginar una casa y vas a imaginar un bosque y vas a imaginar un animal. Cuando luego pregunto a 7 personas qué animal han visto, cada persona va a ver un animal diferente, una casa diferente. Realmente tú estás canalizando, estás viendo ese animal por algo, estás viendo esa casa con esos detalles por algo y la otra persona está viendo su casa particular por otra cosa. Y ya dice mucho de tu personalidad, incluso de recuerdos de vidas pasadas, entonces todo es canalizar. Lo que claro, nos han dicho que imaginar es inventarte algo que no existe. Exacto. Esto es lo que sucede también muchas veces. Creencias limitantes. Y ahora no sé si te voy a complicar un poco la vida. Tengo una pregunta. Complícamela. Cuando fallecen, ¿vale? Se van, quedan como en el limbo, ¿no? O corrígeme. Sí, no. Tú hazme la pregunta, yo te Vale. digo. Sí. Bueno, se fallecen, se queda el alma. Te lo voy a poner con ejemplos. Mi abuela fallece. Su marido falleció 15 años antes. 2 personas súper enamoradas de la vida. Era evidente y ella cuando fallecía quería irse con él. Bueno, ella quería quedarse, pero puestos a que sabía que se tenía que ir, quería irse con su marido. Con la hipnosis vimos que, y yo después de hacerlo contigo también lo hice sola y me pasó otra vez lo mismo, que ella ya había terminado lo que tenía que hacer, su trabajo, y aquí ya no tenía nada más que hacer, pero en cambio mi abuelo, que hacía 15 años que estaba muerto, él no se quería ir. Y yo no entendía cómo podía ser que 2 almas que se han querido en el terrenal, Sí. cuando están los 2 en la misma frecuencia otra vez, ¿cómo no se unen? Porque él tiene trabajos aquí y ella no. O sea... No, totalmente. O sea, eso es una pregunta muy buena. De hecho, yo te voy a contestar primero con otra pregunta que es, por ejemplo, tu abuelo te dijo que tenía trabajos aquí, pero que él quería quedarse. A él, o sea, yo lo que vi en la hipnosis, que es algo que me choca, era que mi abuela le decía, ven conmigo,
Y él le decía, no puedo, vete tú, que yo vendré, que yo aquí aún tengo cosas que hacer. Claro, porque es diferente, porque cuando ellos están en ese plano, lo sienten todo diferente. No es como cuando estamos aquí en lo terrenal, que realmente nos importa mucho y estamos muy aferrados al apego de las personas. Cuando ellos están en ese plano, realmente están como para ellos. Empiezan a estar como con ellos mismos, empiezan a trabajar lo que ellos tenían que trabajar y sanar para poder irse a los otros planos. Entonces, me ha pasado de espíritus que estaban muchos años fallecidos y todavía no estaban preparados para irse al astral, como digo yo, y reunirse con el otro grupo de almas para volver a reencarnar. No estaban preparados porque todavía tenían que aprender muchas cosas aquí. ¿Qué cosas se aprenden? Por ejemplo, un espíritu que se queda aquí aprende a escuchar muchísimo a las personas y a conocerlas de verdad. Vale. Porque cuando estuve en Suiza tuve que acompañar a un abuelo que algo que me dijo y me caló muy dentro fue como, me he tenido que quedar en este hotel muchos años, falleció en el hotel y se quedó en el hotel. Y dice, llevo muchos años viendo pasar a mucha gente y nunca había conocido a nadie de verdad. Me he dado cuenta que en vida nunca conocí a nadie de verdad. Y le dije, ¿cómo no has conocido a nadie de verdad? Y me dijo, no, porque las personas solamente somos de verdad cuando estamos a solas. Porque puedo ver a las personas que han pasado cuando se comunican con otras personas y se ponen disfraces. Solamente somos nosotros cuando estamos solos. Entonces a veces necesitan ver cómo somos realmente las personas. Y luego también necesitan ellos hacer un recorrido que se hace en otro plano, que lo llamaríamos como el limbo. Es un plano donde van a hacer todo aquello que no hemos hecho aquí. Vale. Y si te lo voy a explicar mejor. Cuando estamos aquí, constantemente estamos tomando decisiones. Mañana tengo que ir a Palma. Y si no voy a Palma, por ejemplo, entonces todo lo que hubiera hecho si fuera ido a Palma ya no lo he hecho. Si tú te quedas embarazada y tienes un aborto, te cambia mucho la vida, así fueras tenido ese niño, vale. Entonces, cuando una persona fallece, tiene que vivir una de las opciones que no eligió para recaudar esa información para el sistema, que vendría a ser como el uno. Realmente todos estamos aquí como para recaudar toda esa información. Es una de las cosas que también necesitan aprender. Entonces, tu abuela a lo mejor no tenía tanto que aprender y tu abuelo todavía sí. Por eso le dijo, iré, nos volveremos a ver, pero todavía tengo que quedarme aquí. Vale, y si está claro que cuando cruzan es cuando te sientes en paz, dicen, ¿no?, que cuando mueres te sientes en paz, no tienes dolor, es todo amor. Porque yo la sentía triste cuando mi abuelo le decía, vete, que es que yo aún tengo cosas que hacer. Porque no es del todo cierto que tú te vas en paz. Porque la gente confunde el irse en paz con elevar la vibración. Cuando el espíritu ya ha acabado sus aprendizajes y ya sí que está listo para irse a ese plano, que es el astral y donde se reúne con el grupo de almas, realmente lo que necesitan para poder irse es haber hecho los aprendizajes y poder elevar la vibración. Elevar la vibración no te quita que una parte de ti esté triste porque va a tardar en reunirse con la persona con la que compartió esta vida. Pasa que mucha gente piensa que eso, el elevar la vibración, tiene que ver con irse pleno de amor, pleno de paz. Claro. Y no es así muchas veces. Y si, por ejemplo, mi abuela ya está en el otro lado, si mi abuela a lo mejor puede estar, lleva 15 años, yo qué sé, pon que esté 10 más, cuando él pueda ir a la otra parte, a lo mejor mi abuela ya ha reencarnado. A lo mejor sí y a lo mejor y ya no. nos encontrarán. Claro, ahí es como hay una fina línea, porque el proceso para volver a reencarnar, el tiempo va diferente aquí como va diferente allí. El tiempo transcurre mucho más deprisa allí de lo que transcurre aquí. Al final el tiempo es una ilusión, pero transcurre diferente o se vive diferente. Entonces, realmente puede que esa persona ya reencarne y puede que no, porque la mayoría de grupos de almas tienen que esperar a los otros participantes para volver a montar el próximo escenario, la próxima vida. Entonces, si ellos son del mismo grupo de almas, seguramente sí tenga que esperar a que él esté allí. Vale. Esto es muy curioso, realmente. Sí. Y también es muy curioso que me estabas comentando también cuando veníamos que tu abuela, cuando hicimos la hipnosis, tú sentiste que ella había pasado. Sí.
pero luego no había pasado. Otra cosa que te iba a comentar, que creo que no lo hablamos, hace nada, una semana, yo soñé con mi abuela, un sueño lúcido, muy que me desperté en plan, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Lo recuerdo como si estuviera ahí. Yo estaba en una habitación, todo era blanco, así, tal cual así, dos habitaciones juntas, pero separadas, ¿no? Por una pared. Yo estoy con mi familia, de repente me voy a la habitación de mi abuela, del hospital, porque era una habitación de hospital, pero era todo blanco. Vale. Había 2 camas, yo me pongo en la cama de al lado, que es la cama donde estábamos con ella, pues esperando a que se fuera, y yo la veo entrar mal, cansada, agotada, y yo le digo, espera que yo te ayudo, espera que yo te ayudo. No, yo puedo sola, pero espera que yo te ayudo. Total, me voy a avisar a los familiares, a decirles, vamos a ayudar a la abuela. Cuando voy, puerta cerrada, puerta blanca cerrada, con un cristalito así pequeño, como opaco. Y dije, ¿pero por qué? Porque a mí ese sueño me sentó como, ahora me he ido. ¿Sabes? Sí. Por eso que me gustó mucho cuando me lo estabas preguntando cuando veníamos, porque te quería contestar aquí y te quería contestar a esto. Esto es muy importante. Muchas veces los mediums decimos que acompañamos a los espíritus a la luz. Y cuando decimos que acompañamos a los espíritus a la luz, mucha gente se piensa que esa luz ya es directamente el astral donde se reúnen con las almas. Claro. Pues no. Vale. Esto es muy importante. Esa luz que nosotros vemos es un portal. Pero ese portal no los lleva directamente al astral, sino que los llevaría a ese plano que estábamos comentando, que es el limbo, donde tienen que hacer ese aprendizaje. Vale. Entonces, cuando tú ves esa luz o sientes que ya está atravesando el portal, te puedes confundir, porque a mí me pasó, sobre todo al principio, pensando que ya se han ido al astral y no se han ido al astral, se han ido a otro plano de la 4ª dimensión a hacer lo que tenían que hacer, una de esas elecciones que no eligieron, aprender ese aprendizaje, porque no lo eligieron aquí en vida, y luego ya sí se abre el otro portal para poder ir para arriba. Y como el tiempo transcurre muy diferente, claro, aquí ha podido pasar, pues no sé, habrán pasado 2 meses. Meses, ¿no? Y para ella habrá sido como 2 días, ¿no? Totalmente. Vale, ¿y cuántos planos hay? Hay diferencia también entre los planos y las dimensiones, porque nosotros, por ejemplo, aquí estamos en la 3ª dimensión. Luego está la 4ª dimensión, que hay diferentes planos. Hay un plano muy fino, que es donde yo puedo ver, y la mayoría de los medios vemos o sentimos a los espíritus, que es donde se quedan. Y luego dentro de esa 4ª dimensión también está el otro plano, que sería el limbo, que es cuando abrimos nosotros el portal y al principio podemos confundirnos y pensar que es que ya se han ido al astral, pero no se han ido, realmente se van al limbo, sigue siendo la 4ª dimensión. Y cuando luego ya hacen el aprendizaje, ellos empiezan a subir, porque el astral está a partir de la 8ª dimensión realmente. Vale. Entonces, claro, hay bastante ahí también. Heavy. Sí, pero esto es importante porque mucha gente es verdad que se piensa a lo mejor que cuando ya está acompañando, ya está. Claro, yo me pensaba eso, que lo acompañaba a la luz, me despedía de ella y ella estaba en el astral, pero no. Bueno, a mí me pasó cuando yo acompañé, al primer espíritu que yo acompañé sola fue a mi abuelo, y cuando yo lo acompañé yo vi como él se abría un portal, lo veía un portal de luz, un portal blanco, y vi cómo se metía. Entonces yo pensaba que ya estaba. Claro. A los meses fui a comer con mi abuela y me dijo, oye, pienso que el abuelo está en casa. Y dije, ¿cómo va a ser si yo lo acompañé a la luz y te lo dije y tal? Y me dijo, no, mira la habitación porque la perra siempre va allí, se acuesta, yo veo bastantes señales y yo lo siento que está aquí, esto es mi abuela. Entonces fui y sí, estaba allí. Y resulta que es que él se abrió un portal para poder irse al limbo y no quiso, porque todavía sentía que mi abuela estaba en duelo y necesitaba estar con ella. Entonces ese mismo portal lo llevó hasta su casa, apareció en su casa y apareció con mi abuela. Y hasta que él no empezó a notar que mi abuela estaba mejor, no volvió a mí para volver a acompañarlo. Y aún así, cuando volví a abrir el portal, realmente ahí se fue al limbo, tampoco se fue al astral. Porque
Algo que no sabe la gente es que los mediums no acompañamos directamente al astral. Los mediums abrimos ese portal para que pasen a otro plano a acabar de hacer el aprendizaje para poder irse. ¿Sí? Es que hay muy conceptos erróneos, es verdad, porque yo, vamos, y estoy hablando de que soy una persona que también estoy metida en este mundo y yo me pensaba que lo acompañabas y ya está. Entonces, ¿cómo puedes saber, tú acompañas a una persona, cómo puedes saber si esta persona realmente ha cruzado la luz a otro plano? ¿Cómo puedes saber? Una de las opciones sería con los guías, porque si tú ya estás canalizando o contactas con los guías, que hay muchas maneras, tú puedes preguntar a tu propio guía si cuando tú has abierto ese portal esa persona se ha ido al limbo, que sí, porque no puedes llevarlo hasta. Lo que puedes preguntar es al tiempo, ¿esta persona que acompañé en su momento todavía sigue en el aprendizaje o ya sí ha ido al astral? Vale. Y tu guía te puede informar, sin ningún problema te puede informar. Y si no, la otra opción sería intentar canalizar al espíritu, que si está todavía transitando en ese plano va a tardar en venir. Si está en el astral viene más fácil y realmente el propio espíritu te puede decir el aprendizaje. Bueno, eso es muy interesante porque yo muchas veces cosas que he aprendido sobre lo que hacen en el limbo, en esta cuarta dimensión, lo he hecho porque a veces he vuelto a contactar al tiempo y han venido a contarme que todavía siguen en el aprendizaje y contándome el tipo de aprendizaje que hacen. Que igual pueden estar años en el limbo. Años para nosotros. Claro. Sí. Años para nosotros que para ellos es un plis. Hay muchas cosas realmente, la verdad que hay mucha gente que a lo mejor todavía no tiene tanta información. Pero que es importante porque al final el medium solamente es un canal entre planos y dimensiones al final. Vale, cuando por ejemplo haces una canalización, vale. A mí me pasó que al principio me quedaban, yo no lo sabía, lo supe a posterior, pero me quedaban espíritus de baja frecuencia pegados a mí. ¿Qué me pasaba? Pues que estaba a lo mejor 2 días que yo pensaba que me tenía que venir una gripe o lo que sea, es decir, físicamente como si tuviera una gripe y emocionalmente súper baja energéticamente. ¿Cómo te proteges? Es necesario protegerse cada vez que haces una canalización. Sí, totalmente. Para mí sí. De hecho es muy importante porque sé que a día de hoy hay muchas mediums y muchos canalizadores que también se han hecho como más famosos y no aconsejan la protección. Y mi experiencia me ha enseñado que la gente que no está patrocinando la protección o no está orientando sobre cómo protegerse, realmente son por 2 motivos. O uno, porque no quieren meter miedo a la gente. Entonces diciendo a la gente que no hace falta protegerse, porque todo es amor, porque realmente solamente hay que vibrar bien, porque si no vibras bien entonces sí que se pueden aferrar a ti, pero si no, no es así. Lo hacen muchas veces para que la gente no tenga ese miedo y empiecen a meterse más en este mundo desde el amor, desde el conocimiento, pero igualmente para mí no está bien. Y luego la otra opción de gente que también dice que no hace falta protegerse es gente que está canalizando pero con entidades más densas. Entonces tampoco le conviene a esas entidades con las que trabajan realmente ese tipo de protección. Pero para mí es muy importante protegerse siempre, porque al final siempre que estás canalizando estás abriendo portales y siempre dentro de los portales hay muchos tipos de seres, de entidades que al final vienen porque son aprendizajes para nosotros, tanto las entidades densas como las entidades más de alta vibración. Pero para mí es muy aconsejable protegerse por lo que tú dices, porque luego empiezas a sentirte mal energéticamente y luego eso degenera en el físico. Entonces, una de las protecciones que yo hago siempre cuando canalizo, siempre que hago meditaciones en grupo, siempre que hago lo de la hipnosis, yo siempre hago que la persona visualice una pirámide dorada, que contigo lo hicimos, y que te metas dentro de esa pirámide. ¿Por qué una pirámide? Primero por la simbología que tiene la pirámide, que por algo lo hicieron en Egipto y están donde están y son pirámides, por eso tiene mucho tema también. Y luego porque realmente necesitas un lugar seguro que esté totalmente cerrado. Y el color dorado lo ponemos porque el color dorado tiene una frecuencia tan elevada que no pueden entrar esas entidades. Porque todos los colores tienen vibración y tienen frecuencia. Por eso es importante. Vale, guay. No, yo al principio me pasaba eso. No sabía de la existencia de la protección. Hay muchos mediums que
son muy famosos que dicen eso, que tú comentas, que no hace falta la protección. Y yo misma sí he podido comprobar que sin protección, o al menos a mí, me vienen espíritus de baja frecuencia o densos, ¿no? Como has dicho. Sí. Sí, pero porque tú puedes vibrar mucho en amor, como dicen ellos, y igualmente pueden venir porque tienen un trabajo y tienen una función. Entonces, no va tanto con lo que tú vibres en ese momento, tanto como dicen. No siempre van a venirte entidades más densas porque tú estés vibrando mal. O estés vibrando, no sería mal, sería más como bajo. Si tú estás triste, si tú estás... Sí, si estás triste, si estás cabreado, te van a venir más entidades con esta frecuencia porque están adheriendo a tu campo áurico, que es lo que tú estás vibrando, ¿no? Pero al final no es tanto por eso, porque tú puedes estar vibrando en felicidad, estar haciendo una canalización y se puede abrir un portal y que también entren entidades tensas. Por eso para mí siempre es importante la protección igualmente. Claro. Y siempre también cerrar, ¿no? Sí. Protegerte, cerrar. Totalmente. Para mí, tanto la protección como para el principio como para el final. Y yo siempre intento meter la pirámide tanto al principio como al final, claro, antes de salir. Porque cuando hacemos una meditación, si yo no te meto cuando volvemos, o una hipnosis, sobre todo que nos metemos en otros planos, si yo no te vuelvo a meter en esa pirámide y te elevo la frecuencia en esa pirámide y dejamos todo lo que no te pertenece ahí antes de que tú vuelvas a esta tercera dimensión plenamente consciente, tú te vas a llevar, tú estás abriendo un portal cuando vuelves, entonces tú te vas a atraer más entidades de allí que si yo no te meto realmente en la protección. Claro. Muy importante la protección. Para mí sí. Vale, y otro tema, más de lo mismo, pero con las hipnosis. Vale. ¿Tratas traumas? ¿No? Sí. 2 preguntas. Una, ¿cuándo es que tú identificas, vale, esta persona, si hace una hipnosis, le voy a sanar este trauma? Eso, y ¿cómo saber cuál es el origen de ese trauma? Vale. Para mí, yo voy a ser muy sincera, me encanta trabajar con la hipnosis porque para mí la hipnosis es que es la herramienta perfecta para tratar prácticamente casi todo. Porque si tú tienes una herida de la infancia, mediante la hipnosis vamos a ir a hablar con tu niña interior y muchas veces también incluso vamos a ir a hablar con el niño interior de tus padres. Wow. Porque muchas veces viene todo de más atrás. Si tú tienes miedos y traumas que no estás identificando en esta vida, vamos a ir a vidas pasadas. Entonces también vamos a utilizar la hipnosis consciente para ir a esas vidas pasadas y vas a reconocer la raíz de ese patrón o ese miedo. Entonces, realmente utilizo la herramienta de la hipnosis para muchísimas cosas. Incluso para reconciliaciones también he utilizado la hipnosis porque muchas veces hay conflictos tanto familiares como de pareja que también vienen de vidas atrás y nuestro conocimiento realmente no llega hasta eso porque tú solamente estás pensando en lo que ha pasado aquí. Claro. Pero ¿y si te enseño y vives ese momento y empiezas a entender desde dónde viene para empezar a sanar? Entonces ahí es donde se sana desde la vida anterior. ¿Cómo identificar el origen? Realmente a mí me encanta el psicoanálisis, sí que es verdad que cuando estoy haciendo una consulta con una persona, los 15 minutos como mucho que dejo para interactuar con esa persona antes de empezar con la sesión, yo ya sé por dónde tengo que ir con la sesión. O sea, para mí esos 15 minutos son muy valiosos para saber qué es lo que necesita esa persona. También me ha pasado muchas veces que en 15 minutos he hablado con esa persona y a lo mejor esa persona no sabía qué sesión necesitaba. Y en vez de decirme, que a veces lo digo, no sé qué necesito, la que tú veas que necesite o habla conmigo y tal, no, a lo mejor se pedían infancia, vamos a tratar el niño interior. Y luego esos 15 minutos, a lo mejor a mí me han dicho que tú no necesitabas realmente eso en ese momento. A lo mejor más adelante sí, pero a lo mejor tú necesitabas más hablar o necesitabas más entender desde otra perspectiva. Entonces, vamos a hacer la sesión brevemente sobre lo que tú has querido, pero luego te voy a ir llevando por lo que yo pienso que necesitas. Claro, que en esto siempre es lo que necesitas, no lo que quieres. Totalmente. Que a mí me ha pasado practicando con esto de la hipnosis que te dicen, no, yo quiero saber esto. Tú preguntas
y los espíritus te contestan lo que ellos necesitan escuchar en ese momento y no te saldrán de ahí, aunque tú le vuelvas a preguntar 1000 veces, ¿no? Totalmente. Y luego yo, no sé, te quería hablar un poco, si quieres, de... ¿De qué quieres hablar? Claro, de lo raros que somos hacia los demás, pero como cada vez más la espiritualidad está saliendo y que tienes que tener mucho cuidado según con quién hablas, ¿no? Porque te miran como... Pero ya no es que no te miren raro, es que se piensan a lo mejor que estás en una secta por creer en estas cosas. A mí me lo han dicho. Te estás metiendo en cosas... No. Simplemente tengo fe. La frase ha sido como te estás metiendo en unas cosas. Claro. Se piensan que es como... Ya, totalmente. Malo. Explica un poco eso para que la gente... En mi defensa, porque ahora que me estoy metiendo yo en esto, mucha gente me dice, ay, que es que te estás en una secta o es que estás no sé qué. Yo lo único que hago es meditar, creer, nada más. Bueno, y luego tienes comprobaciones tú también. Claro, aparte de las miles y miles y miles y miles de señales, que es imposible que sean casualidades. Es decir, yo pregunto algo y a mí se me presenta la señal en la cara. Por lo tanto, tantas casualidades en un día o en una hora no son posibles. Bueno, y con los espíritus también te pasa, porque aquí estamos hablando de mediumidad, pero tú también tienes el don de la mediumidad realmente. Lo estoy en ello, sí. Sí, porque yo cuando quedemos te lo vi, tenías a bastante gente contigo y desde que hicimos la sesión de hipnosis, tú has hecho cositas también, has empezado también a desarrollar y también has podido comprobar que realmente no puedes estar inventándote todo lo que se te presenta. Claro, porque si no, me encierran en un psiquiátrico, ¿no? Si no, estaríamos todos encerrados en un psiquiátrico. Efectivamente. Completamente. Bueno, pues lo que voy a decir sobre eso es que pienso que hay mucha gente que, como decía antes, se cierra en banda ya por miedo por muchísimas creencias erróneas que nos han metido, por miedo por muchísimas películas también, porque realmente una cosa es el cine, que es verdad que hay muchas cosas del cine que son simbología, pero hay mucha exageración también, mucha falta de información también. Y luego hay mucha gente que también cree en esto de las sectas también por todo lo que han ido viendo también, por todo lo que se ha ido hablando, pero también porque pienso que ha habido mucha gente que no le ha beneficiado el hecho de que se dé a conocer la espiritualidad. Entonces, no es tanta casualidad que realmente la espiritualidad haya pegado como un boom a partir del COVID. Claro. O a partir de aquel momento en el que nos encerraron, vamos a decirlo así. Entonces, ahí fue cuando pegó un boom, empezó a salir la gente, ha empezado a hablar, ha empezado todo esto de los terapeutas espirituales, que es lo que tú dices luego, que para mí es como que lo veo como que era necesario que la gente empiece a hablar. Cuando yo hago un vídeo, por ejemplo, tengo comentarios de, bueno, sí, una más que habla de esto y ahora todos vemos y ahora todos sentimos. Pues sí, todos vemos. Es que es como un despertar espiritual común, ¿no? Todos vemos, todos sentimos y gracias a Dios empieza a hablar de todo esto ahora. Y a mí me encanta de cada vez que la gente más habla. Que habrá gente que se esté aprovechando de ese boom para sacar negocio, para estafar a gente. Claro. Bueno, pues estafadores ha habido siempre. Sí. Y gracias, entre comillas, ¿no?, a estos estafadores se tiene todavía la fama que se tiene sobre la espiritualidad, sobre los mediums, claro, muchísima sobre la gente de tarot, porque el tarot es como lo más conocido y lo más conocido como estafa también. Bueno, estafa hay por todos lados. Yo me he ido al mecánico y también me han estafado. Sí. Yo me he ido a una peluquería y también me han estafado. Y no hace falta que me vaya a echar las cartas para que me estafen. Claro. Pero igual a lo mejor como son cosas que no se ven, porque tú el mecánico lo ves, es que también me han timado varias veces con esto, una que me hizo los registros acásicos, que por eso nos conocimos, que te hablé yo, para preguntarme, ¿esto es real o me han timado? En la espiritualidad es verdad que hay más miedo al timo, porque son cosas que tú no ves, son cosas que tú tienes que creer si quieres. Yo creo que no hay... No sé cómo decirlo. Creo que ese más miedo, como tú dices, que es real, pienso que se tiene más miedo a que te estafe una persona con eso que no que te estafe un mecánico, porque estás jugando con tu fe. Puede ser, sí. Porque te estoy brindando mi fe. Y tú me estás vacilando, te estás riendo de mí. Exactamente, porque estoy poniendo mi corazón y mi alma en que tú me des una información
y tú estás jugando con mis sentimientos y con mi fe. Por eso es como que se tiene más miedo, porque entonces es como al final te vas a sentir más vulnerable y te vas a sentir mucho peor si la estafa viene por este sentido. Pero realmente sí hay personas así, sí hay personas que también no son estafadoras, pero que también es verdad que hay muchas personas que no se preparan lo suficiente y ya empiezan a dar consejos a otras personas, empiezan a hacer terapia a otras personas y no se han trabajado lo suficiente. Tengo a personas que a lo mejor han empezado ya a cobrar sesiones y a lo mejor llevan 2 meses. Claro que sí. Entonces hay mucha información, hay que trabajarse mucho y es como, pues a lo mejor te van a categorizar de estafadora y no es que tú seas estafadora, sino es que también no te has preparado lo suficiente. Claro. Entonces no estás preparada para dar este tipo de consejo, hacer este tipo de canalización. Se necesita una preparación también. O yo pienso que se necesita la preparación, porque una cosa es que vengamos con los dones activos o que tú puedas desarrollarlo, porque ahí están las dos formas, pero yo no por ver espíritus voy a empezar a hacer sesiones de mediumidad si no me he trabajado antes. Y creo que la mayoría de mediums también hablan sobre eso, sobre que todos han tenido una preparación, han tenido que compartir con otras personas, han tenido que hacer actividades, han tenido que verificar. Para mí es una responsabilidad muy, muy grande si yo le doy un mensaje a alguien y se lo doy mal, o se lo doy erróneo, o si yo no Es que me he filtrado con bien. sus emociones, sentimientos. Totalmente. Muy fuerte, muy guay. Sí, pero pienso que igualmente, aún así, con toda la estafa y con todo lo que hay detrás, pienso que es muy necesario que todo el mundo empiece a hablar de lo que ve, de lo que siente, y que gracias al boom que se hizo a partir del encierro, ha empezado a salir gente contando mucho sus historias. Había mucha gente encerrada sin decir nada. Y no digo literalmente, sino emocionalmente, con miedo a ser juzgadas por eso, porque si eres loca, porque si te lo estás inventando. Y de cada vez hay más gente que te habla de experiencias, de contacto con espíritus, de haber visto a personas en sueños, de que se movieran objetos de su casa. Y háblame de tu despertar espiritual, porque si tú ya de niña estabas abierta a estos canales, tú no has tenido despertar espiritual, tú has venido ya con el despertar espiritual. Ah, por eso me decías lo del segundo despertar. Para mí el primero es como ese, pero con falta de conocimiento, y para mí mi segundo despertar fue con el Dr. Kabuli, porque ahí fue cuando se me abre todo de golpe con la hipnosis, que yo de hecho me dedico a la hipnosis por eso. ¿Y tú me sabías ahora en el despertar espiritual dicen que hay fases, ¿no? Y que antes de llegar a ya lo máximo tirando para arriba, ¿no? Pasas como la noche oscura del alma. Sí, mucha gente habla sobre la noche oscura del alma. Necesito saber esto. Pues ¿Cómo se siente esa noche? Realmente yo creo que le preguntaría a la gente que habla de la noche oscura del alma que para ellos qué es la noche oscura del alma. Porque yo muchas veces lo escucho, de cada vez lo escucho más, y es como si ellos lo intentaran identificar con como cuando tocas fondo. Claro, destrozado. Pierdes un padre, una madre o una relación o algo de eso, ¿no? Pero para mí es como un tipo de despertar diferente, porque sí que es verdad que hay mucha gente que empieza su despertar espiritual cuando ha tocado fondo, porque es lo típico de cuando lo he perdido todo o me siento en el vacío, lo único que me queda es la fe. Y tirar para adelante. Solamente puedo subir y solamente me puede quedar la fe en ir hacia adelante. Entonces ya empiezo a buscar por otros métodos y empiezo ya a creer en algo más y empiezo ya a este despertar espiritual de conocimientos, de querer hacer a lo mejor sesiones de meditación, de querer interactuar con personas así, de querer hacer pues terapias alternativas al final, porque todo lo demás a lo mejor no te ha servido, no te ha ayudado y has tocado el fondo. Pero realmente yo no tuve ese tipo de despertar porque yo no sentí que tocara fondo en ningún momento. Para mí la noche oscura del alma sería como diferentes noches, porque es verdad que el despertar espiritual sí que te lo han vendido casi siempre como si fuera algo muy bonito, como que estás meditando, claro, y todo es amor y paz, y no es así, porque realmente es un duelo contigo misma. Tienes que enfrentar toda tu sombra para que empiece a salir la luz. Eso sí que es completamente cierto, y realmente muchas veces lo pasas mal, sobre todo cuando empiezas a recordar. Yo cuando más mal lo he pasado, cuando he empezado a recordar vidas pasadas. Para mí es necesario y por eso trabajo en eso. Pero es difícil porque cuando tú empiezas a recordar vidas pasadas, mucha gente
que es lo que siempre me dicen cuando acaba una sesión de regresión, es que se piensan que una regresión es ver esa vida pasada como una película. Sí. Como si yo te voy a cerrar los ojos, te voy a tranquilizar y vas a verlo como una película. No, 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 amigo, no es así. No. Cuando te meto en esa vida pasada, es que literalmente tú estás viviendo esa vida pasada. Tú te ves como te ves ahora, empiezas a verte con un cuerpo diferente, te empiezas a ver con el aspecto diferente y empiezas a vivir las emociones de ese momento y empiezas a ver el lugar de ese momento. Lo estás viviendo como en primera persona, no como si vieras una película. Entonces, cuando tú ves vidas pasadas fuertes, es un duelo fuerte de pasar, porque realmente revives maneras en las que has muerto, revives pérdidas, y eso es muy fuerte. La verdad, yo pienso, no sé, que para mí lo más difícil de despertar espiritual ha sido revivir todas esas vidas. Entonces, ¿tú dirías que tu noche oscura del alma fue eso? Creo que es más bien todo el proceso de tener que enfrentarte a la sombra y a los recuerdos que tú ya has vivido para entender lo que realmente vienes a hacer aquí. Porque yo, para poder entender que yo tengo que ayudar a otras personas y para entender también cuál es mi propósito o la misión de vida que todo el mundo busca, tienes primero que recordar todo lo que has hecho atrás. Claro. Y se recuerda lo bueno y se recuerdan muchos momentos traumáticos. Y también es algo que voy a decir, que es que las regresiones hay que tenerlas con mucho cuidado, hay que ir por fases, porque he tratado con gente que ha ido a hacer otras regresiones y tú no puedes hacer una regresión a una vida pasada traumática si esa persona no está preparada para gestionar ese momento, porque lo vas a dejar fatal. Claro, Se va a quedar mal. Entonces tienes que ir poco a poco haciendo regresiones a vidas donde no hayan sido tan traumático, y para eso tienes que tener también ciertas habilidades para saber en qué vidas vas a meter a esa persona. Wow. Es importante. Sí, porque al final es remover cosas fuertes y reabrir un trauma. Claro. No puedo ver en la primera sesión meterte en una vida donde hayan matado a lo mejor a tu hijo y que tú revivas ese trauma porque tú todavía tengas patrones ahora. No, lo irás viendo más adelante, pero no en la primera sesión. Y bueno, yo te decía porque yo sentía siempre que yo no llegaba nunca al despertar del todo, porque decía, yo noche oscura del alma, sí, empecé a tener el despertar espiritual por una caída que tuve, o sea, un momento malo, simplemente es un momento malo. Y ahí lo tuve. Y con los años, y ahora hace 6 años, sí que he ido viendo cómo espiritualmente crecía, pero el despertar este oscuro del alma, yo no lo sentía así, yo no lo veía así, no sentía que llegara ese momento. Digo, igual, es que no avanzo, ¿no? Pero a lo mejor no todos pasan por esa noche oscura del alma. Y es diferente. Exacto. O no tiene que ser en la misma intensidad. Yo creo que es eso, que a lo mejor hay algunos que tienen ese despertar por ese motivo. Luego hay otros que lo tienen por fases, como lo tuve yo. Y luego hay otras personas que también tienen un despertar espiritual solo con saturación de información. Que son gente que realmente se pone muchísima información sobre muchas cosas que no le cuadran, cosas que nos han contado, que no cuadran del todo, empiezan a buscar, que hay muchísima información, se saturan de información. Y cuando tú te saturas de información, tu alma empieza a despertar, hace pequeños clics, y entonces empiezas a tener un despertar espiritual, y también puede ser chocante, porque de repente saturarte de información, lo viví con un compañero muy cercano, saturarte de información y luego darte cuenta que todo, prácticamente lo que nos han contado en la sociedad es mentira y está manipulado, pues es un choque emocional muy fuerte. Y ese es otro despertar de conciencia y un despertar espiritual, y es fuerte. Hay tantas cosas. O sea, a mí me pasaba porque empiezas, que si carta astral, que si tarot, que si péndulo, que si varillas, que si registro acásico, que si hipnosis. Y yo había un momento que mi cabeza me decía, céntrate en eso, porque yo sentía que me decían, hay millones de cosas, no puedes abarcarlas todas, para y céntrate en una, ¿no? Porque es que hay mil millones de cosas, ¿no? Bueno, yo no sé, habrá gente que sí que pueda abarcarlo todo esto, ¿no? No creo. Otra cosa es que lo intenten, pero no creo que puedan. Porque de hecho algo que has dicho que es muy gracioso, porque es verdad que pasa, que es que todo el mundo que empieza luego en el despertar tiene como el mono del despertar.
quiere Yo lo llamo así. despertar. Quiere despertar, pero quieren despertar ya, porque quieren de repente tocar todo, saber todo, empezar a hacer más sesiones, empezar a hacer retiros, empezar a hacer muchas terapias de golpe, y es como quiero más, quiero más, quiero más. Eso pasa porque el alma ha estado tanto tiempo aburrida, es como si vivieras a tu alma tan aburrida que dijera, oye, estoy aquí esperando, no te enteras de nada, todo lo que te han dicho es mentira, a ver si empiezas a recordar quién eres, tus dones, empiezas a recordar más vidas, cosas, que cuando empiezas a hacer los clips, el alma quiere que empieces ya. Y el personaje que somos nosotros al final también quiere hacerlo, pero muy rápido. Y no, hay que saber gestionarlo y ir despacio. Pero es que a todo el mundo le pasa que cuando empieza a hacer el despertar, todo el mundo quiere cogerlo Todo. ya, con una ansia, descubrirlo todo ya. Y quiero recordarlo todo ya. Y además saberlo todo perfecto. Pero Sí, luego sí. nosotros tenemos que saber gestionarlo. Claro, a mí eso me costó. Pero bueno, ahora ya está. Sí, pero es verdad que pasa. Mucha gente de decirme, me quiero apuntar a aquello y me he apuntado a este curso y me he apuntado a aquello. Bueno, de hecho, yo cuando empecé me acuerdo que me apunté a 3 cursos diferentes, me acuerdo que pagué 3 y solamente hice uno. Mira, ansia, ¿no? De saber, de más. Luego gestionar el personaje también. Claro. Hay mucha gente que la espiritualidad la define como una matrix, ¿no? ¿De eso qué me dices? Lo de la Matrix es muy interesante porque hace muy poco estuve hablando con unos amigos sobre el tema del déjà vu. Y es que mucha gente se pregunta sobre qué es el déjà vu. Yo me lo pregunté durante mucho tiempo y cada vez que le preguntas a alguien tiene como una teoría diferente sobre por qué pasan los déjà vus. Las teorías que yo tenía eran, primero pensé, cuando tienes un déjà vu es a lo mejor que realmente cuando tú vas a tu planificación de alma, como cuando estás planificando el alma, planificas diferentes cosas que vas a hacer. Entonces, cuando estás haciendo un déjà vu, yo pensaba, bueno, pues es porque una parte de tu alma está recordando lo que ya planificó y es como si se activara ese recuerdo. Esto era una de mis teorías. Luego he escuchado diferentes teorías. Luego hay teorías de estar viviendo en ese momento lo que está viviendo otro tú de un multiverso. El tema del multiverso también es interesante. Sí. Pero tú, por ejemplo, ¿qué pensarías que es el déjà vu? ¿O qué teoría darías sobre el déjà vu? Yo para mí el déjà vu es acciones que tú ya has hecho, tanto en esta vida como en otras vidas pasadas, o a veces que te van a pasar como predicciones, ¿no? Es que era muy amplio, pues te puedes creer que durante años estuve preguntando esto y en un TikTok una chica me comentó, el déjà vu para mí es tal cual como lo dice la película de Matrix, es un indicio de un fallo del sistema. Y mira que había visto la película de Matrix veces, pero cuando leí ese comentario... ¿La volviste a ver? No, te juro, la volvería a ver 1000 veces, pero fue como si mi alma me mandara un mensaje y sentí como esa es la respuesta. Pero ¿por qué? Fue como, ¿por qué es un fallo del sistema? Y ya lo entendí. O sea, realmente el déjà vu es el indicio de un fallo del sistema. Y lo que sucede es que cuando tú y yo estamos hablando como ahora, y de repente yo tengo como un déjà vu en plan de, uy, esto ya lo hemos vivido, esto ya lo hemos hablado, lo que sucede es que realmente tu alma está siendo consciente de que estás teniendo un reinicio de sistema. Y lo voy a explicar mejor. Realmente nosotros somos fractales de un ser. Tu alma, la mía, es un fractal de un ser y hay diferentes fractalidades. Y dentro de esas fractalidades también hay otros nosotros en otros multiversos, que esto ya es un tema más amplio. Pero cuando realmente tienes un déjà vu, significa que se está reprogramando el sistema de uno de tus fractales. Entonces, en el momento en el que se está como un ordenador, en el momento en el que se está reiniciando, tú lo sientes el reinicio. Por eso tienes el shock. Y realmente en la película de Matrix ya lo están explicando sin explicarlo. Nunca había caído en eso hasta que me vino y le pregunté a los guías y me lo explicaron tal cual. Heavy. Se hace como un reinicio del sistema. Vale, pero finalmente, ¿estas imágenes qué son? O sea, es un fallo del sistema, pero son cosas que recordamos de vidas pasadas, que nos van a pasar. No, es un recuerdo de una de tus fractalidades, no tuyo. Y cuando se está reiniciando esa fractalidad, en ese momento tú lo percibes como si fuera un recuerdo tuyo, pero no es tuyo.
es de un fractal tuyo que sí tuvo esa experiencia Exactamente igual. y que en ese momento está siendo reiniciado. Qué fuerte. Vale. Porque al final funcionamos como un ordenador completamente. Claro. Por eso la teoría de la Matrix... Bueno, la teoría de la Matrix tiene mucho Sí. de qué hablar, pero bueno, ya Súper lo hablaremos interesante. también. En el siguiente programa seguiremos hablando sobre la Matrix. Genial. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Tonia, que hayas venido y seguramente pues vas a volver a venir y seguiremos extendiendo el tema de la Por Matrix. supuesto. Entre otros temas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.